ponerlo acá, ok. Nos vamos a conectar con nuestra motivación. ¿Qué nos trajo hoy aquí, no? ¿Cuál es la motivación? Mejorar nuestra vida humana, lograr un mejor renacimiento, liberarnos del samsara, alcanzar la iluminación o poder ayudar a liberar a todos los seres. Empezamos. Ok, ok, pues vamos a empezar la sesión. El, vamos a hacer la solicitud de enseñanzas. Semchenamchi Sampadan, Loyiche Dragjita, Guarchechuntun Montempai, Yicho Yikorlo Corduzol. Viendo las diferentes motivaciones e inteligencias de los seres sensibles, por favor giren la rueda del Dharma, del Mahayana, Theravada y las tradiciones comunes. Para los seres de acuerdo a su motivación y a su inteligencia, de los vehículos grandes y pequeños, girar la rueda del Dharma, imploramos. Y vamos a leer ahora el Sutra del Corazón. No sé si alguien lo quiera leer o me toca a mí. Ok. El Sutra del Corazón, Prasnaparamita Hridaya Sutra. Om, homenaje a la noble y bella perfección de la sabiduría. El noble Bodhisattva Avalokiteshvara meditaba en el cauce profundo de la perfección de la sabiduría. Miró abajo y vio que los 5 skandhas son vacíos, y así se liberó del sufrimiento. Aquí, oh Shariputra, la forma es vacío, el vacío es forma, la forma no difiere del vacío, el vacío no difiere de la forma, lo que sea forma es vacío, lo que sea vacío es forma. Así también son las sensaciones, percepciones, impulsos y la conciencia. Aquí, oh Shariputra, todos los fenómenos son vacíos, no son producidos o aniquilados, ni impuros ni inmaculados, ni incompletos ni enteros. Así, Shariputra, en el vacío no hay forma, ni sensaciones, ni percepciones, ni impulsos, ni conciencia. No hay ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, ni mente. No hay formas, sonidos, olores, sabores, tactos, ni objetos mentales. No hay conciencia de los sentidos. No hay ignorancia ni extinción de ella, ni hay todo lo que procede de la ignorancia, ni vejez ni muerte, ni extinción de la vejez y la muerte. No hay sufrimiento ni su causa, ni su cese, ni sendero de liberación. No hay conocimiento ni logros, ni falta de ellos. Así Sariputra, el Bodhisattva, libre del apego, se apoya en la perfección de la sabiduría y vive sin velos mentales. Así se libera del miedo con sus causas y alcanza el nirvana. Todos los Budas del pasado, del presente y del futuro se despiertan a la suprema y perfecta iluminación, apoyándose en la perfección de la sabiduría. Conoce que Prajnaparamita es el mantra de gran sabiduría, el mantra más elevado que jamás ha sido igualado y que extingue todos los sufrimientos. Escucha la verdad infalible de Prajnaparamita. Gate Gate para Sangate Bodhisvaja.
Así termina el corazón de la perfección de la sabiduría. Y vamos a repetir 21 veces el mantra de Prajnaparamita, el mantra del Sutra del Corazón. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Svaha. 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 Tayatam gate gate paragate parasangate bodhis baja, 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 tayatam gate gate paragate parasangate bodhis baja. Tayatam gate gate paragate parasangate bodhis baja, tayatam gate gate paragate parasangate bodhis baja, tayatam gate gate paragate parasangate bodhis baja. Tayatam gate gate paragate parasangate bodhis baja, tayatam gate gate paragate parasangate bodhis baja. Tayatam gate gate paragate parasangate bodhis baja. Ok. Pues bienvenidos y bienvenidas todos a esta sesión de repaso que la intitulamos Yo y el mundo y Dios. Y vamos a empezar con Yo y el mundo, con una frase que dice, porque es la pregunta que nos hemos hecho siempre, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene la vida? Y vamos a empezar con esta frase de José Ortega y Gasset que dice, yo soy yo y mi circunstancia. Y la circunstancia es el mundo, todos los fenómenos. Y quizás la otra parte de la frase es menos conocida, que dice, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. O sea, que no es suficiente que nos salvemos nosotros, sino que tenemos que salvar también a nuestra circunstancia, ¿no? Que es un poco el espíritu de la bodichita o de los bodhisattvas. Y bueno, aquí tenemos el mundo con sus plantas y sus animalitos y a los seres humanos. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ok, está el mundo y estoy yo, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, ¿qué es el mundo? Pues son los seres y las cosas que hay, que es lo que algunos dicen objetos y sujetos. Y algunos dicen los sujetos son animados y los objetos inanimados. Y aquí es curioso porque parece ser que los sujetos tuvieran ánima o alma, ¿no? Y los objetos, en cambio, no. En el budismo se habla de las tres esferas: seres, cosas y acciones. Porque también los objetos actúan, ¿no? Por ejemplo, de repente se rompen o se desgastan, ¿no? O un volcán hace erupción, ¿no? O los ríos, este, ¿no? Se mueven. El, entonces, no solamente los seres hacen acciones, sino también las cosas. Y en cuanto a los seres, se dice que tienen tres componentes: su cuerpo, su palabra y su mente. Con el cuerpo actuamos, con la palabra hablamos y con la mente pensamos o sentimos. Entonces se le llaman a veces las tres puertas
o los tres componentes. Entonces, aquí tendríamos, al parecer, todo lo que existe. El, al mundo se le llaman, a esta parte le dicen los fenómenos. El, entonces tenemos el mundo con sus seres, sus cosas, sus acciones, y el yo con nuestro cuerpo, nuestra palabra y nuestra mente. Y aquí la pregunta que surge es, ¿de dónde surge el mundo y los seres? Este, y algunos dicen, ¿quién los creó? Este, y hay dos visiones confrontadas, la de los creacionistas y la de los evolucionistas. Y la gran pregunta es si son las únicas explicaciones o hay alguna otra. La versión de los creacionistas es que hay un Dios que crea al mundo y crea a los seres, ¿no? En el, entonces, se dice que primero crea el mundo y luego crea a los seres y bueno, Dios sería el creador de nosotros. El, y que nos crea a su imagen y semejanza, ¿no? Se dice. Y está esta representación en la Capilla Sistina, muy famosa, el, esta pintura de la creación de Adán de Miguel Ángel, de 1511, ¿no? Y simboliza, ¿no? Que, que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, ¿no? Y en este caso tenemos un Dios antropomórfico, o sea, con figura humana, este, barbón, ¿no? Es, que es como espejo, ¿no? De nosotros. Y luego tenemos la visión de los evolucionistas, que en vez de Dios dicen lo que nos creó fue el Big Bang, esta explosión que crea el universo inorgánico y por combinaciones físico-químicas surge lo biológico, la vida, y esta va evolucionando células, microorganismos, organismos, plantas, animales, ser humano, y hasta que surge la inteligencia, ¿no? Entonces, todo aparentemente salió de aquí, ¿no? De este Big Bang. Y ya hay este choque, ¿no? El, tenemos o sea, como una tesis, una antítesis, y entonces aquí podemos decir, ok, la tesis es la del creacionismo y la antítesis es el evolucionismo, y esto está basado en la religión, en las creencias, en la fe, y dicen, está basada en la ciencia. Y luego tuvimos acá una, un intento de síntesis que hizo Pierre Teilhard de Chardin.
tiene esa frase hermosa que, a ver si me la puedo recordar de memoria, que es una de mis frases favoritas, que dice: una no eres, este, no eres un ser humano en una aventura espiritual, sino eres un ser espiritual en una aventura humana. Aunque a veces, la ponen acá, no eres una criatura humana en una aventura espiritual, no eres un ser espiritual en una aventura humana. Se me hace que tiene, wow, mucha sabiduría esta frase, y coincido con Pierre Teilhard de Chardin de que somos un ser espiritual en una aventura humana. Y es curiosamente la misma posición del budismo, ¿no? El Y bueno, la pregunta es si son las 2 únicas versiones, son las únicas 2 explicaciones posibles. La respuesta es no. Hay otras 2 visiones y vamos a verlas una por una. Está la visión de que todo es una creación de nuestra mente, que es la tercera escuela, la visión de la escuela 8, los Chittamatra, o la escuela de solo mente, que plantea que nuestra mente no es el cerebro, como creen algunos científicos y algunos materialistas, sino que la mente se expresa a través del cerebro como una onda de radio hertz, se expresa a través de un aparato de radio, o una señal wifi a través de tu celular o smartphone o computadora, como es ahorita, como estamos conectados. Es, el que todo sea creado por la mente no significa que la mente sea como una fábrica de la cual van saliendo el mundo, árboles, animales, coches, nubes, etcétera, sino que todo lo que ves es solo una percepción de tu mente. Y la cuarta visión es aún más desafiante. Dice, el mundo no puede haber sido creado. Y bueno, aquí, cuando digamos esto, y si se te mueve un poco el piso, puedes repetir el mantra de Prajnaparamita, Gate Gate para Sangate Bodhisvaja, o el de la Buda de la compasión de Om Mani Padme Hum. ¿Sí? Dice, esta versión dice, el mundo no puede haber sido creado porque en realidad el mundo no existe. Es decir, parece existir, pero en realidad no tiene existencia inherente por sí mismo desde su propio lado. Esto puede resultar confrontativo, lo explico. ¿Cómo puede ser creado algo que no ha sido creado? ¿Cómo puede haber un creador de nada? ¿Puede haber un creador que no ha creado nada? Pero no estamos hablando de la nada, del nihilismo, porque sería caer en el otro extremo, porque el mundo surge, mora y desaparece. Es decir, es tan solo como una creación en un sueño. Es un mundo como de sueño. Pero no nos equivoquemos, dije como de sueño, no de sueño. Es como una ilusión, no es una ilusión. Es decir, que surge, muere y cesa. Por eso lo podemos ver y sentir. Esa es la primera búsqueda donde sí lo encontramos. Pero si buscas su esencia, su alma, o sea, si buscas una alma mundo, entonces no la encuentras. Esa es la segunda búsqueda. Es decir, que el mundo es vacío, vacuo. Es verdadero, pero no es real. Esto es lo que es difícil de asimilar. El mundo es verdad en su apariencia, pero no es real en su esencia o existencia. ¿Sí? Y esto es lo que a la mayoría de la gente le cuesta muchísimo entender.
Bueno, muchos ni siquiera entran en contacto con esto, se quedan solamente en este pleito de los creacionistas versus los evolucionistas, ¿no? Y esto es lo que el estudio de las 4 escuelas filosóficas budistas nos va a ir permitiendo entender, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible esto? Hay quienes creen que el mundo tiene una existencia real sólida por sí misma, los materialistas, los existencialistas, los eternalistas, pero ese mundo solo lo encuentras en la primera búsqueda, pero nunca en la segunda búsqueda. Es decir, en una búsqueda más acuciosa, más inquisitoria, más profunda. En otras palabras, el mundo está, pero no está. Es, pero no es. Parece, pero no está. No es caer en el nihilismo que niega todo. No estamos negando el mundo, porque algo aparece, algo se percibe, algo parece estar. Pero cuando le rascas, cuando lo confrontas, se esfuma. Y lo mismo puedes hacer con tu automóvil si tienes uno. O sea, en la primera búsqueda, ahí está tu automóvil. Es más, si lo dejas estacionado en la calle, sabes exactamente en qué lugar, o si lo metiste al garage, o si lo metiste en un estacionamiento. Puedes decir, ah, pues está en el tercer piso, en la segunda fila, en el lugar 20, ¿no? Y alguien puede ir y buscar a tu coche ahí y ahí lo va a encontrar. Esa es la primera búsqueda, ¿sí? De cuando buscas a tu coche en, en un estacionamiento, ¿no? Entonces, esa búsqueda está, ¿no? Ahí está tu coche. Pero cuando empiezas a buscar cuál es la esencia de ese coche, si son las llantas, si es el volante, si es el motor, si es la carrocería, y buscas la esencia, no la encuentras, porque no hay un alma coche. O sea, a lo que llamamos coche es el conjunto de todas esas partes, pero si le quitas el motor, pues ya no es un coche, ¿no? Ya no funciona como coche, ¿no? O si le quitas las llantas, ¿no? Entonces ya viene siendo un coche sin llantas o viene siendo un coche sin motor, pero si sigues quitando piezas, pues llega un momento en que ya no sabes si es un coche o si desarmas todas las piezas, pues tienes un conjunto de piezas, pero no tienes un coche, ¿no? Entonces, el, lo mismo pasa con el mundo. Si empiezas a desarmarlo, nunca vas a encontrar la esencia o el alma del mundo. Entonces tenemos estos dos extremos y un punto medio, ¿no? De un lado, los eternalistas, los existencialistas, que creen que el mundo y los seres tienen una existencia inherente por sí mismos desde su propio lado, como si tuvieran un alma. Y del otro lado está el nihilismo, que dice que nada existe, que todo es un sueño, que todo es como una ilusión, o que todo solo existe momentáneamente y luego, pum, desaparece, ¿no? Y vamos a profundizar un poquito más en esto hoy. El Buda planteó que los dos extremos están equivocados y planteó como una especie de punto medio, que podría parecer como una síntesis, pero en realidad no es un punto medio o una síntesis. Y por eso a Occidente le ha costado mucho trabajo entenderlo, porque el Buda lo que planteó fue el camino medio. Y hoy vamos a entender un poquito a qué se refiere este camino medio, ¿no? Que yo creo que es la clave que le permitió al Buda lograr la liberación, la iluminación, ¿no? Cuando el Buda primero era príncipe, lo hemos platicado, ¿no? O sea, primero tuvimos acá al príncipe Siddhartha Gautama, ¿no? Que tenía una vida
de lujos, placeres, riqueza, ¿no? El, mucha comodidad, ¿no? Poder, conocimiento. Y de repente cuando él le dicen, sí, pero vas a envejecer, sí, pero vas a enfermar, sí, pero vas a morir, sí, pero vas a perder a tus seres queridos. Él ya no le pareció tan bonita esta vida de lujos, placeres, comodidad, poder y conocimiento, ¿no? Y entonces se fue al otro extremo, se fue, quizás nosotros no tenemos, o bueno, yo no, no sé ustedes, pero yo no he tenido así en esta vida tantos lujos. No, o sea, sí he tenido algunos lujillos, placeres, riqueza, comodidad, pero no como él, ¿no? Él tenía tres palacios, uno para cada estación del año de la India, ¿no? Uno para el verano, otro para el invierno y otro para la estación de lluvias, que son, ellos juntan la primavera y el verano, es casi lo mismo, el invierno y la estación de lluvias. Pero él decía, sí, pero ya no le pareció tan bueno y entonces él se fue al otro extremo, fue al extremo y se hizo el Aceta Otama, ¿no? Le llama. Es como una pronunciación de igual de Gautama, el Aceta Gotama. Y entonces aquí tiene 6 años de privaciones extremas, donde pues, no tenía este, lujos ni grandes comidas. Llegó solo a comer hojas, raíces, y en un momento solo, en un momento pensó ayunar al 100%, porque él estaba buscaba la iluminación, buscaba la liberación de la enfermedad, de la vejez, de la muerte, de las pérdidas, del sufrimiento. Y se creía en ese entonces que el ascetismo era una forma era una forma como de, no lo veían exactamente así, pero de quemar karma, ¿no? Este, entonces pensaba que era una forma de liberarte del karma, ¿no? De hecho es una creencia de los jaimistas, ¿no? De la cuarta escuela. O sea, él estaba muy influenciado, ¿no? Por esa escuela jaimista. El, y pensó de dejar de comer, el dejar de comer, pero dicen que se le aparecieron seres espirituales que le dijeron que no le iban a permitir que se muriera de hambre. Y entonces comía un solo granito de arroz al día y ya la piel se le había pegado a los huesos.
porque ya casi no tenía carne, ¿no? Ya no digamos grasa, ¿no? Ya se había quedado en los puros huesos. Y entonces un día se fue a bañar, a tomar agua ahí al río Naranyana, muy cerca del árbol Bodhi, ¿no? Ahí en Bodh Gaya. Y es un río que no tiene un caudal así muy poderoso, digamos. Quizás en la época de lluvias, más, pero cuando él fue no era la estación de lluvias. Entonces, son unos rachuelitos ahí pequeños, a pesar que es muy ancho, casi lo puede uno cruzar caminando el río. Y uno de estos riachuelitos lo tira al a la Zeta Gotama, pues se da cuenta que ya estaba muy débil, lo arrastra, y entonces en lo impactó, ¿no? Eso. Y en ese momento dicen que iba pasando una barca con un maestro con sus alumnos y que iba tocando una algunos dicen la cítara, otros dicen una gaita, un instrumento como una guitarra, pero hindú, y el maestro les estaba ayudando a afinar sus instrumentos y les decía a sus discípulos que si estaban muy tensas las cuerdas se iban a romper y que si estaban muy flojas no iban a sonar. Entonces tenían que encontrar el justo medio. Y eso fue lo que le produjo un insight al Buda, que es como un momento, ¿no? De iluminación, como un chispazo. Algunos le llaman en Occidente un eureka, ¿no? Como un pequeño despertar. Pues él se da cuenta de que no era ni con una vida de lujos, con este extremo, pero tampoco con una vida de privaciones extremas, porque se daba cuenta que si su cuerpo estaba tan débil, no podía tampoco entrenar su mente. Entonces, en ese momento iba pasando una señora, algunos dicen una campesina, otros una señora de campo, que en alguna ocasión había recibido como una especie de milagro cuando iba pasando por ahí, y ella pensaba que se lo había hecho un espíritu del árbol. Y entonces era el aniversario y entonces decidió hacer un arroz con leche con miel, que es un plato que hacen en la India, e írselo a ofrecer al espíritu del árbol. Y cuando llegó y vio a la Zeta Gotama tan barbón y tan cadavérico, pensó que él era el espíritu del árbol y le ofreció el plato. Y en otra ocasión él lo hubiera rechazado. El Es más, no hubiera hablado con una mujer, porque era zeta y tenían como prohibido en sus reglas interactuar, ¿no? Con la gente ordinaria, ¿no? Del pueblo. El Pero después de haber tenido este insight, él aceptó el plato, y cuando sus compañeros, los 5 bhikkhus que con los que él hacía ascetismo, lo vieron platicando con una mujer y comiendo, dijeron: "Ya lo perdimos", y lo abandonaron. El Y él entonces de toma la resolución de sentarse a meditar abajo del árbol Bodhi, así como esta imagen que nos compartía Male, que era acá, ¿no? Que estaba acá sentado el Buda, ¿no? Abajo del árbol Bodhi, y toma la resolución de no levantarse de ahí hasta alcanzar
la iluminación. El y se da cuenta de que no solamente tenemos estos 2 extremos del nihilismo y el eternalismo, del existencialismo, el que hay otros extremos, ¿no? Uno, decíamos, es el donde tiene esta vida de príncipe, de un lado, y del otro lado tiene una vida de asceta, ¿no? Con privaciones. Él se da cuenta que no funciona. También se da cuenta que no va a funcionar el nihilismo o el eternalismo. Se requiere, en todos estos casos, se requiere este camino medio. Y también se da cuenta que no va a funcionar la distracción, que es lo que normalmente tenemos acá en la vida mundana, pero tampoco le funcionó la meditación. Él de hecho había tenido 2 grandes maestros de meditación que lograban alcanzar, creo que hasta la segunda y la tercera llana, que son altos niveles de absorción mental, incluso que producen superpoderes, los siddhis, como puede ser la clarividencia. Se dio cuenta que no, que él necesitaba aquí encontrar algo que de chico había, una vez lo dejaron ahí abajo de un árbol cuando era pequeño, las nanas que lo cuidaban, mientras fueron a ver un espectáculo, y él entró en este estado de no meditación, o que se le llama de open awareness en inglés, de conciencia abierta, ¿no? De el, la meditación sirve para controlar la mente, domar la mente, pero no te va a liberar, ¿no? Necesitas el vipassana y necesitas el, la, 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 no meditación, ¿no? O poner la mente en conciencia abierta, ¿no? Esta técnica, que esta fue la que le permitió a él lograr la liberación, ¿no? Nosotros nos vamos aprendemos de la distracción, aprendemos la meditación, pero luego tenemos que ir hacia la no meditación, ¿no? Que es, la diferencia es quizás que en meditación tenemos aquí lo que se llama atención unipuntual, y en cambio en distracción lo que tenemos es lo que en Occidente se llama la, el, se me fue la palabra, a ver si me acuerdo. Bueno, es la red son 3, la red de la atención, esta es esta misma de acá, ¿no? La que está, y la red de la función ejecutiva, y del otro no me quiero acordar. Ok, la red, la red de la orientación. Normalmente nuestra mente está en la red de la orientación, que está, o sea, todo, nada, todo es importante y nada es distracción. Es la que. Y en cambio, la red de la atención es el,
la atención unipuntual, ¿no? O sea, todo es distracción y solo ponemos la atención en un objeto. El La red de la función ejecutiva es cuando tenemos como una unas cuantas, cosas, atención, ¿no? En función de un proyecto, ¿no? Como la que se hace en planeación ejecutiva, etcétera. Entonces, el son las 3 tipos de mente que hay. Entonces, el Buda había aprendido, pues, en su vida al principio tenía la mente de la red de la orientación, cuando se fue como a Zeta aprendió la atención unipuntual, pero él tenía que lograr la no meditación, que es cuando estamos, estamos atentos a cualquier cosa que aparece en la mente, pero no nos enganchamos con nada, ¿no? Simplemente lo observamos y lo dejamos pasar. Estamos como un espectador. Entonces, este camino medio se va a necesitar tanto en la forma de vivir acá, que es esta, como se va a necesitar también en la filosofía espiritual que tengamos y también se va en la forma de meditar, ¿no? O de no meditar, ¿no? Porque ahí es un poco contradictorio, ¿no? Porque muchas veces estamos meditando, pero no estamos meditando, estamos en realidad en open awareness, en no meditación. Pero esto es muy difícil explicárselo a la gente. Pues nos ven ahí sentados y piensan que estamos o distraídos o que estamos en la red de la atención. Pero en realidad estamos en la meditación de la no meditación. Esta es la que, este camino medio fue lo que al Buda le permitió alcanzar la liberación y luego la iluminación. Y acá también el, lo que nos va a llevar este camino medio es a la vacuidad. ¿A la vacuidad de qué? A la vacuidad del yo, a la vacuidad del mundo o de los fenómenos, e incluso a la vacuidad de la mente. Es a lo que nos lleva esta meditación de Open Awareness, ¿sí? Entonces, y esto es algo también difícil de explicarle a la gente, que es la vacuidad, porque la vacuidad no es igual a la nada, porque eso nos llevaría aquí al nihilismo, nos llevaría a un extremo, ¿sí? La vacuidad significa que el mundo está vacío de existencia inherente, es decir, que no hay una esencia o un alma mundo, es decir, que no tiene existencia por sí mismo desde su propio lado, sino que es solo un conjunto de partes, un compuesto, a lo que le ponemos una etiqueta o nombre o concepto de mundo. ¿Por qué es así? Porque el mundo es compuesto, es decir, depende de partes, porque el mundo es dependiente de causas, ya sea el Big Bang o Dios o la materia o la energía. Es decir, que no existe por sí mismo, sino que algo lo creó o lo crea, si es que algo lo creó, si es que existe, porque el mundo es impermanente, es decir, no ha existido siempre, no va a existir siempre, es decir, no es eterno. Hace 14.500 millones de años no existía, según los científicos, y dentro de igual número de años tampoco va a existir. Ahora, ¿de qué está vacío el mundo? De simplicidad. No tiene simplicidad el mundo. No es simple o de una sola pieza, sino que es compuesto. ¿De qué está vacío el mundo? De independencia, porque depende de partes y de causas, es decir, es un fenómeno interdependiente.
¿De qué está vacío el mundo? De permanencia, porque cambia instante a instante, momento a momento. No ha existido siempre ni va a existir siempre, no es eterno. Pero todo lo que veas, por ejemplo, esta taza aquí que tengo en mi mano, que dice Don't worry, be happy. O sea, no te preocupes, sé feliz. Esta taza también está vacía de simplicidad, porque se agarra aquí un martillo, no lo voy a hacer porque me dolería el corazón, pero si le doy un martillazo y la rompo, voy a ver que está compuesta de muchas piececitas de cerámica, de átomos de cerámica, este, ¿sí? De colores, y también está vacía esta taza de independencia, perdón, está vacía de independencia porque esta taza depende de las causas que la crearon, ¿no? La metieron en depende del horno, del calor, de la leña o del fuego, depende del diseño, del tornero, ¿sí? De los materiales con la que está hecha. Entonces depende de muchas cosas. Y está vacía de permanencia, porque esta taza hace 100 años seguramente no existía y no sé en cuánto tiempo va a desaparecer esta taza. Entonces, no ha existido siempre, sino que al mismo tiempo está cambiando momento a momento. Hay una corriente del budismo que dice que este, esta taza, esta taza cambia en, bueno, dice, a ver, ¿cómo les digo? O sea, que en un chasquido de dedos hay 60 momentos. Y, y esa taza cambia cada uno 60 de momento, cambia. Nosotros la vemos como que es la misma taza, pero esa corriente del budismo dice, esta taza, cada un 60 se vuelve a surgir, ¿no? ¿Y de dónde surge? Pues de la taza anterior, que es. Y dicen que igual los seres humanos no somos el mismo, que cada 60 chasquido de dedo es como que nos reconstituyéramos, ¿no? Pero esa luego la vemos más adelante, esa hipótesis. Dice, por ende, si es compuesto el mundo, si es dependiente y es impermanente, entonces no tiene existencia per se. Eso significa que en el fondo está vacío, es vacuo. No significa que el mundo no exista, que sea una ilusión, que sea un sueño, porque lo podemos ver y hablar de él y ver sus fenómenos o cambios o expresiones o manifestaciones, pero cuando lo buscamos más acuciosamente no lo encontramos, ¿no? Aquí es famosa una historia que alguien decía que todo era vacuo y entonces no sé si le dio un zapatazo y entonces le dijo, ok, mi zapato es vacuo, entonces ¿por qué te quejas? Y no, es vacuo en la segunda búsqueda, no en la primera. En la primera búsqueda, si te dan un zapatazo, te va a doler, ¿no? Ahí está el zapato. Lo vas a encontrar el zapato. Pero si tú buscas la esencia zapato, el alma zapato, esa no la vas a encontrar. El problema es que la mayoría de la gente se queda solo en la primera búsqueda, en lo que el budismo llama la verdad relativa o la verdad convencional, ¿no? Que vamos a ver más adelante, no sé si nos dé tiempo hoy de llegar hasta allá, pero en resumen, tenemos 4 visiones. De aquí la pregunta es que veas cuál de ellas es la que está atornillada en tu mente, porque a veces somos prisioneros de nuestras creencias, ¿sí? Entonces, el está la de los creacionistas,
que tenemos un Dios creador que crea el mundo y a los seres. Okey. Luego tenemos los evolucionistas que dicen: "No, todo surge del Big Bang", ¿no? Entonces, esta decíamos, esta está más basada en la ciencia, esta está basada más en la religión, en entonces, esta es más ciencia y esta está basada más en la religión. Pero luego tenemos esta otra que dice: "Todo es creación de tu mente", como una ilusión mental, que está basada más en las filosofías espirituales. Y luego tienes esta de la vacuidad que dice: "El mundo parece existir en la primera búsqueda, pero si lo buscas su esencia en la segunda búsqueda, no encuentras nada", ¿sí? Que esta es la que está basada principalmente en la novena escuela de los Adhyamika o del camino medio. Pues, una de estas creencias existe en tu mente, ¿sí? Aunque tú estudies esta, a la mejor tienes casi tatuado en tu mente esta, ¿sí? Y entonces esta te hace ruido, las otras 3 te hacen mucho ruido. O a lo mejor eres muy científico, aquí hay gente muy científica, y entonces las otras 3 te hacen mucho ruido, ¿no? Este, y estamos de acuerdo que solamente una de estas puede ser verdad, no pueden ser las 4, ¿sí? O cada una tiene su pedacito de verdad, ¿no? Podríamos decir. El Entonces, para eso estudiamos las escuelas filosóficas espirituales, para saber cuál de estas 4 es la que es la verdad, ¿no? Y con B mayúscula y cuáles son con B minúscula. Y para poder entrar en ello, quizás tenemos que ver estas aproximaciones a la divinidad que ya habíamos visto, que más allá de si Dios creó o no al mundo y a los seres, la divinidad es una forma de aproximarnos a lo espiritual, a lo que creemos o sabemos que existe, pero que no podemos ver y tocar, y que determina nuestra forma de entender la vida, el mundo, a nosotros y el sentido que tiene todo ello. Pues de acuerdo a Lama Rinchen Gyaltsen, en el curso de Despertar a la No Dualidad, tenemos estas 6 aproximaciones a la divinidad: magia y animismo, el panteón de dioses, un dios creador, los nihilistas, la divinidad trascendental y la no dualidad o la vacuidad. Entonces, la magia y animismo son las religiones totémicas, por ejemplo. El panteón de dioses es cuando tenemos un conjunto de dioses. El dios creador creen en un dios creador y salvador. Entonces, ellos son más la, la versión de que son más creacionistas. Y luego tenemos los nihilistas que no creen en Dios, pueden ser ateos que lo niegan o agnósticos que no se pronuncian o simplemente escépticos, ¿no? El, y luego tenemos la divinidad trascendental o locayatas, ¿no? Acá, en la antigüedad. No tenemos la divinidad trascendental, que es la divinidad inmanente en todo lo que existe, hasta que llegamos a la no dualidad, a la vacuidad, que es la vacuidad del yo, del mundo y de la mente. Entonces, acá tenemos la magia y animismo, que es la creencia en la existencia de una fuerza vital sustancial presente en todos los seres animados y sostiene la interrelación entre el mundo y de los vivos y de los muertos. La magia se entiende como un arte o ciencia oculta o prácticas que buscan producir resultados sobrenaturales mediante rituales o todo lo que no se puede entender racionalmente. Ejemplo, los elementales, los chamanes, brujos,
que trabajan con el espíritu de la montaña o del río o de la lluvia, y que básicamente lo que hacen son una conexión entre el mundo natural y el mundo espiritual. Ahí para sanar, para evitar brujerías, problemas o para hacerlas. Luego tenemos el panteón de dioses, que hay muchos dioses, como en el caso de la Grecia clásica, Zeus, cielo, Poseidón, mar, Ares, guerra, Afrodita, amor, Hera, mujeres, Demeter, cosecha, tenía estrategia, Apolo, música y poesía, ¿sí? Entonces, el animismo, tenemos el primero, se basa en la premisa de que el mundo es visible, que está impregnado por fuerzas y los espíritus invisibles que afectan todas las manifestaciones de la vida. Los elementales, los gnomos, los elfos, los duendes, fantasmas, brujos, chamanes. Y los chamanes aseguran tener la capacidad de controlar el tiempo, profetizar, interpretar los sueños, usar la proyección astral, viajar a los mundos superior e inferior, al inframundo, ¿no? Las tradiciones del chamanismo han existido en todo el mundo desde épocas prehistóricas y curiosamente hoy día en el mundo eh, algunos pensaban que con el pensamiento crítico se pensaba acá que con que este pensamiento crítico basado en la ciencia iba a acabar con el pensamiento mágico que plantea es que ellos dicen, basado en la superstición, ¿no? En la charlatanería, ¿no? Cuando lo ven como crítica. Pero hoy día el pensamiento mágico está más vivo que nunca. O sea, no estaba muerto, como dirían en México, estaba de parranda, ¿no? O sea, este, y vamos a ver que tiene una razón de ser esto. Luego decíamos que en el nivel 2 tenemos el panteón de dioses. Entonces, tenemos acá, panteón se entiende como un conjunto de divinidades de una religión o pueblo. ¿Sí? Entonces, tenemos acá el panteón de los dioses egipcios, tenemos acá el panteón de los dioses griegos o romanos, tenemos el panteón de los dioses olímpicos, de los dioses romanos, ¿no? Están muy chiquitos estos, ¿no? Acá. Y tenemos el panteón de los dioses aztecas, ¿no? Y hay más, ¿no? Puse estos tres de ejemplo. Y es interesante, estaba viendo yo las formas y decía, qué curioso, porque con uno solo que veas, te das cuenta de que es azteca, ¿no? O maya, así de sus formas que tienen, ¿no? Estos dioses. Y en cambio los dioses egipcios, así también, con lo que veas uno, te das cuenta de, este es egipcio, ¿sí? Este, y igual los dioses griegos, todos tienen otra forma, ¿no? Entonces, es muy curioso. Como dicen una frase, ¿no? En política dicen, la forma es fondo, ¿no? Entonces, este, es el segundo nivel. Y luego tenemos el tercer nivel, el Dios unitario y creador, un Dios todopoderoso que crea el universo y nosotros somos su creación y tiene el poder de premiar y castigar y de salvar, que son las religiones abrámicas, judaísmo, cristianismo, islamismo. El primero que planteó un solo Dios fue el faraón egipcio Acatenón, que planteó el dios Atón, el dios Sol. Y ahí ya tenemos este Dios creador
que es el que crea el mundo y a los seres a su imagen y semejanza, como es en esta representación, ¿no? Que Dios crea el mundo y al primer hombre, a Adán. El, y luego, no solamente se dice que Dios es creador, sino también salvador, que es el concepto este de la soteriología. La religión cristiana se refiere a la doctrina referente a la salvación. El, o sea, Dios te crea y Dios te salva. El, luego tenemos esta parte aquí que la deberíamos de poner quizás en otro color, porque estos materialistas pues vienen a hablar de la no divinidad, ¿no? De, vienen a, y aquí estamos hablando de la aproximación a la divinidad, ¿no? De esto. Y ellos son los que niegan a Dios. Dice Lamarrinch, dice, después del Dios único hay una etapa de anarquismo, de materialismo, de ateísmo, de consumismo. En la India antigua eran los lokayatas que no creían en ningún Dios, alma, ni en vidas pasadas o futuras, ni en nada espiritual, sino solo en lo que se puede ver y tocar, en lo material. Por eso eran materialistas, nihilistas y hedonistas, porque la única felicidad que ven es la que se puede obtener en esta vida, ¿no? El, pero ellos entonces creen en el mundo y creen en el yo, ¿no? Ellos dicen que son no creyentes, pero sí creen en dos cosas, ¿no? En ellos y en el mundo. Y luego, después de esto, el, viene la divinidad trascendental, que el ser no se identifica como único, se identifica como una parte de la humanidad, como parte de otras especies, y también la divinidad va tomando aspectos más trascendentales, va formando más parte de todo lo que es la vida. Esto es más difícil de captar, a mí me ha costado mucho trabajo. O sea, tenemos aquí a los locayatas, que a esto se les representaba como un grupo de personas encueradas en un jardín bebiendo, comiendo, escuchando música y bailando. Pues porque como no creen que exista vida después de esta vida, la única felicidad que existe es la que se puede conseguir en la actual. Por eso dicen, lo comido, lo bebido y lo bailado, nadie me lo quita, ¿no? Y bueno, lo representan de acá todo intoxicado, pero finalmente, pues quienes están felices son los diablitos, y acá la mujer está un poco preocupada, ¿no? Viendo si eso realmente es la verdadera felicidad. Este, y que se representó en una película en los 70, ¿no? Que tuvo mucho impacto, que era La Gran Comilona, ¿no? Entonces, como que el único sentido de la vida fuera beber, comer, ¿no? Porque no creen en Dios, no creen en el alma, en el karma, en vidas pasadas o futuras. Esto lo vamos a ver más adelante con más detalle. Este, pero para ellos, como eso luego se les parece una vida muy falsa, luego se involucran, para no sentirse irresponsables, se involucran en la política, en la ciencia, en la educación, en el arte, y de esa manera sienten casa en algo trascendente, algo que los trasciende, que dejan huella para las próximas generaciones. Entonces ahí encuentran el sentido de su vida, ¿no? El, y luego, decíamos, está la divinidad trascendental, que muchos locayatas luego ascienden hasta a esta posición, que dice Lama Rinchen. Después de eso, después del Dios único, hay una etapa de anarquismo, de materialismo, de ateísmo y de consumismo, que son los de los locayatas que acabamos de ver. Y después empieza a ver una vez más, la conciencia va pasando a lo que llamamos la conciencia trascendental. El ser no se identifica como único,
se identifica como parte de la humanidad, como parte de otras especies, y también la divinidad va tomando aspectos más trascendentales, va formando más partes de todo lo que es la vida. Entonces, de esta etapa de Dios único, que era la 3, no todo mundo, pero bueno, algunas gentes, fue mi caso, entramos en este anarquismo, materialismo, ateísmo, consumismo, nihilismo, hedonismo, materialismo, capitalismo, comunismo. Hoy día, desde mi perspectiva, es la religión dominante. Aunque ellos no se ven como religión, sí son una religión en el sentido de religar, de reunir. Ellos se reúnen en torno a esta creencia, ¿sí? Y después algunos pueden pasar a esta conciencia trascendental, ¿no? ¿Cuál es esta conciencia trascendental? Donde se empieza a ver que el ser es parte de la humanidad, ¿sí? Pero que todo está unido y quizás la manera de representarlo no sea así, sino sea más así, donde tenemos el ser que es parte de la humanidad, pero la humanidad es parte de las otras especies y las otras especies parte de la divinidad y todo es parte de la vida, ¿sí? En estos dos conceptos de inmanente, que la divinidad es inmanente al ser, a la humanidad, a las especies, a la vida, pero que también todos ellos tienen algo trascendente, esa divinidad los trasciende, es una parte que los supera, ¿sí? Pero donde todos están en interdependencia, conectados. O sea, no verlos así como separados, sino donde todo conecta con todo. Y Lama Rinchen dice, acá debería agregar otra etapa más. No sé si lo estás viendo, entre Dios unitario y la divinidad trascendental. Está la etapa nula del materialismo, del ateísmo, esta roja. Ahí es cuando surge también el capitalismo, el comunismo, y cuando eso llega a su pico, las personas de nuevo empiezan a reconocer la interdependencia de todo lo que es vida. Y quizás hoy día en el mundo lo que está entrando en crisis es esto, ¿no? El, el comunismo, el capitalismo, ¿no? Recibieron una bofetada con la pandemia, con el confinamiento, luego la crisis económica, toda esta crisis de valores. Entonces, ahí es donde mucha gente empieza a buscar algo más. Y algo que pueden buscar es esta conciencia trascendental, que es el quinto nivel, ¿no? Y dice, y cuando eso llega a su pico, las personas de nuevo empiezan a reconocer la interdependencia de todo lo que es vida. Ahí es cuando empieza el movimiento de la nueva era. Ahí es cuando empiezan las enseñanzas de Krishnamurti. Dice Lama Rinchen, yo llamo a esta etapa el anarquismo espiritual porque estamos interesados en la espiritualidad, pero pensamos, bueno, el Buda no fue budista y Jesús no fue cristiano. A mí lo que me interesan son las enseñanzas. Esto de religiones organizadas, de instituciones hechas por hombres, de jerarquías y rituales y símbolos, esto es todo artificio humano. Yo lo que quiero realmente es la experiencia de estos grandes seres iluminados. Y esta mentalidad de anarquismo espiritual, como viene de y tiene muy cerca lo que ha dejado la religión ortodoxa con los símbolos y los rituales huecos, piensa que todos los símbolos van a ser corruptos, que todo sistema de alguna manera es limitante. Esa etapa es la más crítica, es la etapa entre el anarquismo espiritual y una tradición trascendental. Es un cambio, una transición muy delicada. A unos les cuesta un año o dos, a otros un par de décadas o un par de vidas. Dice, así que voy a tratar de hacerlo en 5 minutos. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya se nos acabó el tiempo faltaban más, pero ver un poco el, en el contexto de mañana, que, que buena parte del mundo, buena parte de la humanidad está celebrando la Navidad, porque están aquí, ¿no? En el 3.
la celebración del nacimiento de Jesús, ¿no? Que luego va a ser Jesucristo, ¿no? El, y la otra parte del mundo está en el consumismo, ¿no? En el materialismo, en este nihilismo, en el escepticismo, aprovechando quizás estos momentos para irse a reventar o a vacacionar, o de compras o de viajes, etcétera, ¿no? Entonces tenemos aquí a los creacionistas y acá los evolucionistas. Pero lo que hemos visto es que no solamente son las dos únicas versiones, que hay otras versiones, y vamos a dejarlo para la última sesión del año, que igual no va a ser tanto de clase, va a ser más de este repaso que estamos haciendo. Vamos a continuar este repaso el, para tratar de entender un poquito más a al quinto, la divinidad trascendental, y empezar a entender en las 6, la comunión en la no dualidad. Y tratar de entender un poco este camino medio, cómo opera, ¿no? Que esto es algo que no se ha estudiado en Occidente, otra lógica distinta a la dialéctica de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? ¿Cómo surge el camino medio? ¿De dónde surge y qué es el camino que nos puede llevar a la liberación o a la iluminación? Entonces, vamos a parar aquí lo que es la exposición para cerrar con una meditación, para conectar con nuestra espiritualidad, ¿no? En estos momentos, porque me imagino que todos los que estamos aquí, de alguna manera, somos, aunque sí ha habido aquí en el grupo gente del 4, yo mismo era toda mi vida, buena parte de mi vida, yo pasé del 3 luego al 4, y ahí estuve como 30 años, pero casi todos tenemos algo, una conexión espiritual. Pero esa conexión espiritual la entendemos a partir de este título que poníamos de esta sesión de hoy. ¿Qué tiene que ver la espiritualidad conmigo, con el mundo y con Dios o con mi visión de la divinidad? Entonces, vamos a asumir una posición de meditación con la espalda recta y tomamos una inhalación profunda y exhala. Y al exhalar suelta todas las teorías estas, todas las especulaciones filosóficas, y podemos recordar aquí a Milarepa, el de Milarepa dice esta frase hermosa que me gusta mucho él no era mucho de especular. Entonces, déjenme buscar acá. Él decía, las filosofías son hechuras de la mente y las palabras especulativas poco significan, ya que no tienen utilidad alguna para dominar las pasiones. Pero bueno, a veces sirve para tener una visión, una visión, y a veces por no tener esa visión no meditamos o no estudiamos o no trabajamos la espiritualidad. Entonces, a veces es necesario esta, que tengamos el, pero no todos, hay gente que ha alcanzado la iluminación solamente meditando, como era él, como era Milarepa, sin necesidad de estudiar las escuelas filosóficas.
Pero también hay gente que, gracias a las escuelas filosóficas, ha logrado entender cosas que le han permitido luego alcanzar la liberación, ¿no? Y de alguna manera también son importantes porque el mismo Buda enseñaba estas 4 escuelas filosóficas y de alguna manera refutó las otras 5 escuelas. Entonces, algo de utilidad tienen estas sesiones. Entonces vamos, pero suéltalas ahorita, suelta las creencias al exhalar, inhala profundamente y exhala. Y al exhalar suelta todas las creencias. Y, y puedes sentir ahorita tu cuerpo que está apoyado en el mundo, ya sea sentado o parado o reclinado. Está el mundo ahí y está tu cuerpo, pero hay algo más que es tu conciencia o tu inteligencia o tu mente que tiene esta capacidad de escuchar, de razonar, de sentir. Y en este momento, ok, agradece que tienes este cuerpo y que tienes un cuerpo con salud, que tienes un cuerpo con vida. Y agradece que también tenemos un mundo donde puedes estar apoyado, un mundo que te sostiene y donde se establece el contacto entre tu cuerpo y el mundo. Es lo que se conoce como el elemento tierra, que es lo que te soporta, lo que te sostiene. Entonces siente un poquito el elemento tierra, siente ese soporte, ese sostén y siente cómo te da confianza, cómo te da seguridad. Y esto también ayuda a que bajes tu mente de la cabeza de estar pensando, especulando, filosofando, a que bajes tu mente al cuerpo, a las sensaciones del cuerpo, a los elementos que componen el cuerpo, como el elemento tierra, el elemento agua, el elemento calor o fuego, el elemento espacio o el elemento aire, las vibraciones que tiene tu cuerpo. Y ahora recuerda esta frase de Pierre Teilhard de Chardin: no eres una criatura humana en una aventura espiritual. Eres una criatura espiritual en una aventura humana. Y conecta con tu espiritualidad. No la puedes ver, no la puedes tocar, pero sabes que existe porque los pensamientos son espirituales. No los puedes meter en un frasquito, no los puedes fotografiar, no los puedes pesar, no tienen forma, no tienen color. Las emociones también son espirituales. Tus blancas o negras intenciones también son espirituales y son lo que le da el color, el valor, la energía a todo lo que haces, tu motivación. La motivación es espiritual, tu conciencia es espiritual. Y más allá de tu conciencia, el Dharmakaya, el palacio invisible de tu conciencia superior, es espiritual. Y esa es tu verdadera esencia, tu verdadera naturaleza. Pero a lo mejor nos hemos desconectado de ella. O a lo mejor es imposible desconectarnos porque el Dharmakaya se expresa a través de todas tus conciencias, de tu conciencia visual, auditiva,
Puedes ver gracias al Dharmakaya, puedes oír gracias al Dharmakaya, sientes gracias al Dharmakaya, pero por estar corriendo atrás de los objetos de los sentidos, confundimos a un ladrón con nuestro hijo. Lo que verdaderamente eres el Dharmakaya. Es tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia. Y todas las enseñanzas espirituales tienen como sentido reconectarte con tu verdadera esencia, que algunos le llamarán tu alma, otros le llamarán tu ser, otros le llamarán tu esencia divina, otros le llamarán Rigpa, otros le llamarán la naturaleza en la mente. Y ahorita le estamos llamando el Dharmakaya. Y si tu mente tiene muchos pensamientos, si tiene mucha agitación, mucha distracción, si a lo mejor con lo que vimos hoy se quedó girando, pensando, 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 vamos a decir la sílaba P en un momento y dítela tú mismo y ve qué pasa en tu mente cuando pronuncias esta sílaba fuerte, como un grito de asombro que tu mente de repente reacciona, como si fuera como un susto y en ese momento se queda como pasmada, como que se paraliza. En ese momento asómate a ver, que tu mente vea tu mente. Y entonces cuando ves tu esencia, ves tu verdadera naturaleza. Entonces va a ser una cuenta regresiva y tú mismo hazla. 3, 2, 1. ¡Pum! Es como que se abriera de repente un espacio entre las nubes y te permitiera ver los rayos del sol, de repente conectar con esa luminosidad de tu esencia, con la clara luz de tu mente o de tu conciencia. Y poco a poco ve regresando al aquí y a la hora y agradece a tu Dios, a tu Virgen, a tu Pachamama, a la naturaleza, al Big Bang,
a la madre tierra, o a lo que tú consideres tu divinidad. Agradece no solamente estar vivo, no solamente tener salud, no solamente tener inteligencia o acceso a enseñanzas espirituales, sino lo más importante, el amor, la compasión en tu corazón, hacia ti mismo y hacia todos los seres. Y trata de compartir ese amor, esa bondad, esa compasión hacia todos los seres que están a tu alrededor, humanos o animales. Y si te atreves también a los insectos y a otros seres que quizás no podemos ver o tocar, pero que a veces están por acá. A todos los seres de tu familia, a todos tus seres queridos, amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo, etcétera. Aunque sea por esta Navidad. Y vamos a terminar dedicando los méritos con la dedicación de los bodhisattvas de Shantideva. Dedicación de los bodhisattvas y sobre todo deseando que en estos días todos los seres puedan estar bien, en paz y felices. Que los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura sufra, no cometa maldades ni caiga enferma. Que nadie sienta miedo ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas y que los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida y los sedientos agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los afligidos por la pena alegría, los desesperados esperanza, felicidad, prosperidad constantes. Que llueva en el momento adecuado y las cosechas sean abundantes y que todas las medicinas sean eficaces y que las oraciones saludables den fruto. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias, que ninguna de las enfermedades de este mundo se vuelva a producir, que los atemorizados dejen de sentir miedo y que los faltos de libertad sean liberados, que los débiles encuentren poder y que todos pensemos en beneficiarnos mutuamente. Y si has desarrollado el espíritu del despertar, el espíritu de la bodhicitta en tu corazón, podemos recitar el último párrafo. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo. Que así sea. 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 Muchas gracias, muchas felicidades y que reciban muchas bendiciones de bienestar, salud, paz, armonía y felicidad con sus seres queridos. Muchas gracias, Yuri. Todos los Gracias, compañeros, por Yuri. favor, muchas felicidades, bendiciones. Pásenla maravillosamente bien. Bueno, es más que nada es una fiesta, realmente, ¿verdad? Pero bueno, pásenla muy bien y bendiciones para este nuevo año para todos. Que estén en mucha salud, mucha armonía, mucha prosperidad, mucha seguridad y mucha estabilidad emocional. Muchas bendiciones, con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias, Salvador. Salvador. Gracias. Gracias, Salvador, igualmente. Gracias, Salvador. Gracias. Gracias, Javier, también por las felicitaciones y las bendiciones y también que recibas muchas bendiciones y felicitaciones. Gracias y Gracias a todos, saludos. saludos. Muchas gracias, Yuri, y gracias por compartir toda tu información y tus dudas. Me encanta esa selección. Y pues muchas gracias. Me llamó mucho la de Amitabha. Ajá. Ajá. No sé si es por lo que me haga falta, ¿no? ¿Cómo es la disolución del apego, ¿no? Y el deseo, ¿no? Del estar, ¿no?
no sé, pero sí, me gustó mucho. Y gracias Ah, por todo. Ujú. no, gracias, María Luisa. Sí, el Buda Amitabha ayuda a liberarnos del apego, del deseo, Ujú. es lo que menos tenemos los humanos. Entonces, es muy inspirador. Sí, Es el Buda rojo de la tierra de Sukhavati o de Huachén, de la tierra de la felicidad, que se dice que está al, al oeste de este mundo. Por eso mucha gente la asocia con la puesta de sol. Cuando se ve rojo el cielo, ujú, nos recuerda a Sukhavati, a Huachén. Y es una tierra donde los humanos podemos ir a terminar nuestro trabajo espiritual, ¿no? Porque a ah, otras tierras puras se necesita ya tener la liberación. Y en cambio de Huachén podemos ir todavía, si no terminamos nuestro trabajo espiritual en esta tierra, en este mundo, podemos ir al paraíso del Buda Amitabha. Ujú. Y ay, su mantra es Om Ami de Warri. Y sí, ah, cada uno resuena con uno de estos distintos Yidams, ¿no? Como les llaman, ujú, porque algunos de ellos es lo que nos falta desarrollar o es el que nos va a acompañar. De hecho, el Guru nos da nuestro Yidam, que es el que nos va a acompañar hasta la iluminación. Y a lo mejor tu Yidam es Amitabha, es con el que más resuenas, con el que más conectas o con el que más devoción tienes. Y ujú, eso es muy bonito, ¿no? Hay ah, gente que conecta mucho con Tara Verde, otros con el Buda de la compasión, este, Chenrezig o Avalokitesvara o Guanyin en japonés. Pero, por ejemplo, en Japón hay de hecho, toda una religión que que conecta con Amitabha. Le dicen Amitofo, allá, Amitofo. Y ujú, repiten su nombre, ¿no? Amitofo, 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 para conectar con él. Sí, sí, ah, gracias por recordárnoslo, María Luisa. no, gracias a ti y muchas felicidades a todos, que se la pasen muy bien y bendiciones. Y pues qué bonito terminar pues una parte, ¿no? De un ciclo, que aunque todavía nos falta una, ¿verdad? Pero de este año, pero comentaba con Rosanita que pues se ha hecho como una hermandad, ¿no? Independientemente de los que entremos, cuando entremos y cómo entremos. Y eso es bonito. Y Sí, gracias. sí, de hecho, Rosetta me avisó que estaba atorada en el tráfico y para ir al súper, entonces, que pensaba alcanzarnos, pero no, yo dije, "Oh, estos días el tráfico es cuando está más difícil y, el tráfico dentro del súper no se lo acaba uno, entonces yo creo que debe estar todavía ahí haciendo su súper. Ajá. Este, pero bueno, estaba conectada con nosotros también, está conectada desde que mandó el mensaje en la mañana, ¿no? Para la sesión y luego el mensaje que me mandó. Entonces, la distancia no es física, sino es espiritual y emocional. Y cuando no hay distancia espiritual y emocional, estamos muy cerca, ¿no? Ujú. Sí. Vale, pues yo los dejo. Muchas gracias y pues felices fiestas. Se la pasen bien. Gracias, gracias, María Luisa, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Igual, Gracias. gracias. Igualmente para ti, Mariana. Gracias, Jonathan. Hasta luego. Sí, bueno, ya nos vimos. Vamos a continuar esta sesión el 28, creo que nos toca viernes 28. Igual como de repaso, ¿no? Para los que salgan de vacaciones o estén de fiestas o quieran tomarse unos días de descanso para que no sientan que se están perdiendo algo, ¿no? De todas maneras se queda grabada esta sesión. El,
Y voy a parar acá la grabación. Y